Jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Pérez, profesor de álgebra de la Academia Prisma, y en esta oportunidad te traigo el ejercicio reconstruido que estabas esperando. Acompáñame a revisar en este video la solución de este interesante problema tomado de la evaluación de talento de la PUC. Leamos el enunciado. Sea A una constante real tal que es mayor que 1, pero menor que 2, halle el conjunto solución de la siguiente inecuación en X. Se nos presenta la inecuación que se pide resolver. Hay que mencionar que este ejercicio corresponde al capítulo de inecuaciones de primer grado. Más exactamente, corresponde a la parte de inecuaciones con coeficientes literales. Ese tipo de problemas, que tiene nivel intermedio alto, utiliza mucho las propiedades de las desigualdades. Veamos pues cuál es la pauta de solución de este buen problema. La idea para resolver inecuaciones en general, inecuaciones de primer grado, ya sea que fuesen con coeficientes numéricos o coeficientes literales, es despejar la variable, la incógnita x en un lado de la desigualdad y lo que no es la incógnita x en el lado contrario. Debemos notar que en principio tenemos una multiplicación en el lado izquierdo de la desigualdad. En un factor tenemos a la incógnita x, y en el otro factor aparece este término, 1 menos a al cuadrado. Y entonces lo primero que podríamos pensar es en simplificar tal vez este factor, 1 menos a al cuadrado. Desde que él no tiene a la variable x, entonces funciona como una constante. Para poder simplificar, jóvenes, dicho factor debemos analizar el signo. Una propiedad muy importante de las desigualdades señala que cuando el producto de dos factores es menor que 0, es porque dichos factores son de signos contrarios. Quizás uno positivo y el otro negativo, pero de signo contrario. Notamos que eso ocurre en esta desigualdad. El primer paréntesis, segundo paréntesis, multiplican un número negativo. Y no solamente ello, sino que el segundo paréntesis, el segundo factor, 1 menos a al cuadrado, resulta ser una cantidad negativa. Ya sé que te preguntas, ¿de dónde, profesor, usted concluye que 1 menos a al cuadrado es negativo? Eso lo concluimos de la condición del problema. Mira que se señala que a es una constante mayor estricto que 1, pero menor que 2. A partir de ello podemos concluir que 1 menos a al cuadrado es negativo. Y si uno de los factores es negativo, necesariamente el otro factor tiene que ser positivo. Por lo que nuestra inecuación se reduce a esta expresión. El primer factor, x menos 1 entre a menos x entre 2, tiene que ser mayor que 0. Como pueden notar, entonces ya tenemos una desigualdad un poquito más simplificada. Recuerda que la idea es llevar la incógnita x a un lado de la desigualdad y lo que no es x al lado contrario de la misma. Hay que notar que tenemos denominadores. Una manera bastante directa de simplificar denominadores es multiplicar por el mínimo común múltiplo de ellos. En este caso, como son denominadores diferentes, el mínimo común múltiplo será el producto de dichos factores. Es decir, 2 veces a es el mínimo común múltiplo, multiplicamos en ambos lados de la desigualdad por 2 veces a. Otra de los detalles que hay que tener en cuenta cuando resolvemos inecuaciones es que el multiplicar a una desigualdad por un número puede cambiar el sentido de la misma. Entonces debemos preguntarnos cuál es el signo de este factor, 2 veces a. Y ello también lo establecimos a partir de la condición inicial. A es mayor que 1, pero menor que 2. A es un número positivo, entonces estamos multiplicando por una cantidad positiva, ello no altera el sentido de la desigualdad. Y poco a poco vamos reduciendo entonces. Eliminamos los denominadores, nos quedan paréntesis que podemos simplificar utilizando la propiedad distributiva. Y finalmente, asociamos la incógnita x en un lado de la desigualdad previa factorización y lo que no es x, las constantes numéricas, hacia el lado contrario. Esta es la forma general de una inecuación de primer grado. Si yo quiero resolver, siempre debo llegar a esta parte, simplificar mi inecuación hasta llegar a esta parte, para finalmente despejar el valor de x. 2 menos a está multiplicando, así que lo vamos a llevar a dividir. Y aquí entra a tallar el análisis de hace un momento. Cada vez que tú multipliques o dividas por un determinado número real a una desigualdad, es posible que cambie el sentido de la misma.
entonces tenemos que preguntarnos el signo. ¿Ok? El signo de aquello que va a pasar a dividir. En este caso, 2 menos A. Nuevamente, tenemos una condición respecto del numerito A. Es mayor que 1, pero menor que 2. Y eso asegura que 2 menos A es una cantidad positiva. Al pasar a dividir, no altera el sentido de la desigualdad. Totalmente despejada la incógnita X, representamos en forma de intervalo y damos solución al problema. El conjunto solución será el intervalo abierto desde 2 sobre 2 menos A hacia el más infinito, lo cual es equivalente a decir que los valores de X son mayores que 2 entre 2 menos A. La alternativa correcta es la indicada. Si te pareció interesante este problema, si es que quieres tener la base teórica para poder enfrentar este y otros ejercicios de la evaluación de talento de la PUC, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales para más y mejor contenido católico. Gracias. Hasta un nuevo video.